Todos, es un gusto darles la bienvenida. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de tres socios de Cachot, Cavazos y Newton, todos con amplia experiencia en materia laboral y una sólida trayectoria asesorando empresas nacionales e internacionales en el cumplimiento de la legislación laboral mexicana, el diseño e implementación de estrategias laborales y el acompañamiento en entornos regulatorios complejos y operaciones empresariales de alto nivel. Comenzando con Francisco Peña, quien será nuestro moderador. Francisco es socio de la firma y codirector de la práctica laboral. Cuenta con una amplia trayectoria asesorando empresas nacionales e internacionales en una amplia gama de asuntos laborales, incluyendo cumplimiento normativo, relaciones laborales, negociación colectiva y estrategias laborales en el contexto de inversiones y operaciones transfronterizas. Su experiencia y liderazgo lo han posicionado como un referente en materia laboral, particularmente en el acompañamiento estratégico a empresas en entornos regulatorios complejos. Nos acompaña también Pablo Sáenz, socio director del área laboral y miembro de la práctica laboral. Pablo asesora de manera regular a empresas en consultoría laboral, cumplimiento normativo y la implementación de estrategias para la correcta aplicación de la legislación laboral mexicana. Su práctica también incluye el acompañamiento en transacciones corporativas, donde brinda asesoría en los aspectos laborales de fusiones, adquisiciones y reestructuras, aportando una visión integral a sus clientes. Finalmente, contamos con la participación de Javier Zapata. Es socio de la firma y cuenta con una sólida experiencia asesorando a empresas en materia laboral. Javier ha asesorado a empresas en el establecimiento y operación de sus negocios en México, así como en el cumplimiento de obligaciones laborales y el desarrollo de estrategias legales que les permiten operar de manera eficiente y conforme al marco normativo aplicable. Es un honor contar con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Yunen. Ah, Buenos días a todos. Pablo, Javier, ¿cómo están? Buenos días también a ustedes. Buenos días, Paco. Vamos a tener esta plática entre cuates. Vamos a hablar sobre todo qué nos depara en un futuro muy cercano con respecto a lo que es la reforma laboral respecto a la reducción de la jornada de trabajo. Es algo que se viene hablando desde hace muchos años, no es nuevo, pero sin embargo no se había puesto en función, no se había puesto a trabajar al poder legislativo a que realmente llegara a diríamos, un término feliz. Hoy por hoy vamos a platicar primero qué es el antecedente de lo que es la reforma laboral, de dónde nace, por qué nace y eventualmente abordaremos la parte de lo que es la reforma en sí. Para poder entender a dónde vamos, tenemos que entender y saber de dónde venimos. Entonces, rápidamente les voy a dar un overview de la exposición de motivos. Eh, Vamos a partir de dos reformas. Ojo, esto es muy importante, porque cuando hablamos de la reforma laboral en México, siempre pensamos de que, la Constitución o, la ley. Y aquí en México, lo que estamos haciendo en cuanto a la reforma laboral, tenemos que hacer una reforma constitucional, es decir, que se apruebe en el Congreso Federal y posteriormente por 17 legislaturas en México para que se considere una reforma constitucional. Y eventualmente, una vez aprobada esta reforma, el legislativo tiene hasta 90 días para emitir la ley secundaria, en este caso la Ley Federal de Trabajo y sus reformas. Hay dos proyectos de ley. Uno que ya está en discusión, ya salió de la Cámara de Senadores, salió también inclusive de comisiones de parte de la Cámara de Diputados y se va a votar en pleno, si no hoy, en estos días. Posteriormente tendrá que pasar a las legislaturas de los estados para que sea aprobada. Una vez que pase esto, insisto, regresarán el Poder Legislativo para empezar a trabajar sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces son dos reformas, no nada más es una, son dos reformas que tienen como al final del día el propósito de modificar y cambiar la Ley Federal del Trabajo para efectos de reducción de la jornada de trabajo. Muy bien. Nuestra constitución data, como todos sabemos, de 1917. A diferencia de Estados Unidos, y lo digo como Estados Unidos porque es nuestro par aquí rápidamente hacia el norte, en Estados Unidos contamos con 50 leyes estatales de materia laboral y una federal. En México contamos solamente con una ley federal de trabajo, una para todo México. Y esto podemos decir que al artículo 123, que es donde se encuentra ubicada la materia de trabajo, este artículo ha sufrido 33
o tenemos registradas 33 reformas al artículo 123 hasta el 2025. Ahora bien, ¿de qué trata esta reforma? Esta reforma, y déjame poner estas palabras, nos la quieren vender de la siguiente manera. Número uno, tenemos que vivir con dignidad. Tenemos que tener un trabajo como la condición humana, es decir, tu derecho humano al trabajo. Y además tiene que satisfacer las necesidades básicas personales. Ojo en esta parte. En la exposición de motivos nos pone que es la satisfacción de necesidades básicas. Básicas, repito, básicas. Entonces, no es como que, necesito un carro. No, te puedes ir en camión, te puedes ir en bici. Básicas. Cada quien va a entender lo que es básico. Entonces, esa parte es muy subjetiva dentro de lo que es la exposición de motivos dentro de la reforma a la Constitución. Además, va enfocada al descanso como algo de la persona, pero también es la salud física, la salud mental para lograr el bienestar personal. Y ojo, cuando digo el bienestar personal, no nada más es hacia la persona, al individuo, sino el bienestar personal y su entorno, su familia o su entorno directo, quienes en un momento dado dependan de ese trabajo que el empleado está manejando, ¿no? Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta. Ahora bien, hoy por hoy, anterior a esta reforma, ya se han hecho otras adecuaciones a lo que es a la Ley Federal del Trabajo y se han hecho también normas oficiales en las cuales van enfocadas precisamente a garantizar que el trabajador tenga una salud mental y física propia para poder laborar. Y entre ellas se encuentra la disminución de la carga psicosocial, la disminución de la carga física excesiva, la recuperación del cuerpo y la mente, la convivencia familiar y el desarrollo personal. Esos son los pilares en los cuales se están basando para hacer esta reforma. Ahora bien, estos pilares, pues no son de México propiamente dicho. México no es el primer país que hace esta reforma. Tenemos varios ejemplos, como ahorita los vamos a ver más adelante. Pero estos son, insisto, este es el antecedente, el porqué, la justificante de cómo y por qué necesitamos hacer esta reforma laboral en la jornada. La jornada laboral de 48 horas semanales ya no responde, según los antecedentes, insisto, a los estándares internacionales. Bueno, si me apuran, los 48 horas nunca han respondido a los estándares internacionales. Y les explico rápidamente por qué. En 1930, bueno, primero en 1919, el convenio 1 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya había platicado sobre las horas de trabajo, las 48 para la industria, en 1930 para el comercio y las oficinas, pero en 1935 en Francia se aprueba la reducción de la jornada a 40 horas y dice que se deberá implementar paulatinamente con los demás países. Hoy por hoy, al día de que se lleve a cabo esta reforma constitucional, habrán pasado 110 años de que se implementó esta jornada de 48 horas. Entonces, no es nada nuevo. Ya venía desde 1935, se hablaba de las famosas 40 horas en Francia, directamente. Ahora bien, ¿quiénes están presionando? Recordemos México, a México nos encanta pertenecer a todas las asociaciones, que soy de la OIT, que la OCDE, que de la OMS, que de la ONU, todas las que tú quieras, ahí voy a estar como México participando. Y entonces, como participamos en esas organizaciones, tenemos que hacerle caso a las guías y a los estándares que esas organizaciones nos dicten. Bueno, hoy por hoy, la OCDE ha establecido que las países que más trabajan más de 50 horas, pues tienen menos rendimiento. México, por ejemplo, es el país con el porcentaje más alto de trabajadores que laboran más de 50 horas, en un 27%, seguido de Turquía con un 25% y Colombia con un casi 24%. En Europa se concluyó que trabajar mucho no te ayuda, no te dificulta la conciliación familiar y en el trabajo. Entonces se toma por disminuirlo. Uh, una de las cosas que tenemos hoy por hoy
es que la OIT ha establecido junto con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha emitido un comunicado, un artículo, en el cual se llama Long Working Hours and the Risk of Heart Disease and Stroke. Trabajar largas horas aumenta el riesgo de ataques al corazón y embolias. Entonces, ¿qué tenemos hoy por hoy? La OMS ha determinado que en México 75,000 infartos se producen por trabajo, 25% de ellos por factores laborales. 75% de los mexicanos vivimos con estrés laboral. En China tienen un 73% y en Estados Unidos un 59%. O sea, les estoy comentando todo esto para que vean el por qué nos están justificando la reducción de la jornada. No porque trabajamos mucho. México se calcula que se trabajan alrededor de 2,124 horas cuando el promedio son 1,687. Es decir, trabajamos un 23% más. Nada más para que tengamos una idea. Entonces, después de que la OMS y la OIT se juntan, concluyen que trabajar 55 horas o más eleva a un 35% el riesgo de un accidente cerebrovascular. Concluyen también que las jornadas de 35 a 40 horas tienen menos riesgo para la salud. Y en consecuencia, la reducción es posible, es deseable, pero más que todo es urgente. Entonces, vamos a entrar ahora sí, ya de lo que es la exposición de motivos con respecto a la salud. Va México a empezar a seguir el trend de lo que es la reducción de la jornada para efectos de otros países. Corea del Sur es uno de ellos. En Corea del Sur tuvo dos reformas, una en 2004 y una en 2011. Y termina la implementación, y tuvo otra reforma, perdón, en 2018. Esa de 2018 es bien interesante y ahorita se las platico. Pero, por ejemplo, en Corea, cuando se empezó a hacer la reducción, se tomaron primero las empresas de 1,000 trabajadores hacia arriba y eventualmente fueron bajando. En el 2018 se reforma a un límite de 52 horas toda la jornada, incluyendo las horas extras. Con esta reforma, fíjense, esto es Corea del Sur, ¿ok? Con esta reforma en México, que nos limitan a 12 horas en 5 días, como quiera estamos por encima de Corea, 8 horas. En México sería hasta 60 horas, incluyendo horas extras. Ahora bien, sigue Chile. Chile tuvo dos reformas laborales. No están ligadas una con la otra. Ojo, no es como que primero hacemos ese y luego le seguimos. No, es primero salió una, 15 años después sale la otra. Primero sale la de 48, reducción de 48 a 45, que fue entre 2001 y 2005. Tomó 4 años en implementarla y baja de 45 horas a 40. Y luego siguió la segunda, que es de 45 a 40 horas, y esa se implementó, que está en implementación todavía, del 2024 al 2028. Es decir, Chile va en el mismo camino que nosotros. Y por último, dentro de este continente tenemos a Colombia. Colombia en el 2021 hace su reforma que empieza en el 2023 al 2026. En este año termina. Sin embargo, Colombia hizo un estudio económico y determinó que Colombia, o como país, no puede rebajar su jornada de trabajo a 40 horas y por ende se queda de 48, se queda en 42 nada más. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque, si bien es cierto, tenemos que Chile está en 40, Colombia está en 42, México está enfocándose hacia el área de los 40 horas también. Ahora bien, después de que les expliqué todo esto y los antecedentes, me dio risa el poder ver cómo iba también la explicación de motivos, cómo iba bien la justificante de que tenemos que tener más salud con la familia, menos estrés, todo iba muy bonito. Nos ponen ejemplos de Corea del Sur, ejemplos de Chile, de Colombia, dónde debemos estar, los estándares internacionales ya no están para 48, debemos estar en 40. Y antes de entrar ya específicamente a la reforma en la exposición de motivos, se les ocurre poner lo siguiente. Fíjense, se los voy a leer textual, ¿eh? Los trabajadores, cuando se implemente ya esta reforma, dice, los trabajadores tendrían más tiempo libre, coma, lo cual lo pueden ocupar en laborar tiempo extra para mayores ingresos.
¿Cómo? Entonces ahora lo que quiere decir es que voy a tener más tiempo libre para que me permitas laborar tiempo extra. Ibas bien, no te regreses, quédate ahí nada más. Pero bueno, esto está en la exposición de motivos, quiero que sepan, ¿eh? Yo digo, iban también que estaba de sobra poner esta parte, pero bueno. Entonces, partiendo de esto, vamos a tener trabajo extraordinario sin exceder 12 horas a la semana. Número uno. Número dos, solamente vas a poder trabajar 4 horas al día, 4 horas a la semana, sin sin exceder las 12 horas. Las primeras 12 son dobles y las siguientes serán triples, pero las triples van a estar normadas a 4 horas por semana. Entonces, ¿qué tenemos antes de entrar ya a la reforma, mi Pablo y Javier? Una de las cosas que vemos aquí después de la exposición de motivos que les acabo de sumarizar, dice, las horas extras en todo momento mantienen el carácter. Esto es bien importante, que ya lo establece la Ley Federal del Trabajo. Simplemente lo que hace es refrendarlo en esta reforma. Y dice, las horas extras en todo momento mantienen el carácter de excepcional. Yo conozco muchas empresas que en su budget anual ya le ponen o le incluyen las horas extras, como si fueran parte de la jornada laboral, que no debe ser. La ley actualmente dice extraordinario por excepción. La reforma lo establece también. Ahora bien, ¿dónde sí nos pegaron? Y no a nosotros como industria grande, pero sí a nosotros como industrias pymes o MIPYMES. No pueden trabajar horas extras los menores de 18 años. Tajante, ¿eh? Esto es a nivel constitucional. No pueden. Anteriormente se permite, bueno, todavía se permite ciertas excepciones de 16, 17, pero ahora el tiempo extra simplemente no vas a poder elaborarlo. Entonces, having said that, entramos al estudio propiamente del artículo 123. Y aquí es donde vamos a empezar contigo, mi Pablo. Dice hoy por hoy la reforma, y te voy a leer textualmente lo que dice una parte, es decir, como está ahorita el artículo 123, para después ver cómo se quiere implementar la reforma. Dice, por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Así reza ahorita el artículo 123, fracción 4, número romano 4. Se quiere cambiar para lo siguiente. La jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Ojo, la Constitución no te dice cuáles son los términos. La ley es la que te va a establecer los términos de 40 horas y cuáles son y cómo se va a llevar a cabo. Y además agrega, por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Pablo, pues pregunta para ti. Vienes del norte de negociar contratos colectivos. ¿Qué te están platicando hoy por hoy los sindicatos con respecto a 2 días de descanso versus un día de descanso, 6 días laborables contra 5 que quieren? ¿Qué es lo que nos puedes platicar al respecto, Pablo, con respecto a este pequeño párrafo adicional en la reforma del 123? Sí, muchas gracias, Paco. Mira, en primer lugar, y además complementando un poco lo que tú dices, de lo que la Organización Internacional del Trabajo considera que las horas excesivas de trabajo perjudican a la salud, así como la Organización Mundial de la Salud y la OCDE. También es importante que se tomaron como base, y qué es lo que me estaban comentando, y me han estado comentando en la vida práctica y real los sindicatos, es que el proyecto viene para reducir la jornada de trabajo, pero no permite la reducción del salario. Entonces es un punto importante que hay que tomar en consideración y que muchas de las empresas y con los sindicatos están viendo planes pilotos para distribuir la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que todos mencionan es que dicen, bueno, si finalmente la intención era bajar de 48 a 40 horas, aunque fuera paulatinamente, lo importante es que por los trabajadores tuvieran 2 días de descanso y no uno, como está el proyecto. Lo que están peleando y que dicen que van a seguir luchando para la Cámara de Diputados es que sí se pongan los 2 días de descanso y no uno. Porque me dicen, mira, finalmente, aunque vamos a suponer que ya están las 40 y las vas a distribuir, pero en 6 días.
Entonces, de nada le va a beneficiar al trabajador porque ese otro día, pues se tiene que levantar, tiene que bañarse temprano, tiene que tomar transporte, tiene que ir a trabajar, etcétera. Entonces, eso, pues realmente limita la convivencia familiar como lo establecen, o inclusive a las madres trabajadoras con sus hijos. Entonces, si el objeto era que tuvieran una menor jornada, pues también lo era que se les dieran los 2 días de descanso. Entonces, sí ha sido muy frustrante para todos los sindicatos. Y he estado en comisiones, revisiones de contrato colectivo, y las comisiones de los diferentes, tanto trabajadores como trabajadoras que forman la comisión revisora del contrato colectivo, han establecido eso. Por eso me llama la atención que se referían a esto de los 2 días, como lo preguntas. Entonces, realmente, ¿qué tanto, y lo dejo como reflexión, qué tanto beneficia que sea un día y no los dos? ¿Realmente cambiar la jornada con dejar un día será suficiente, o realmente para complementarla en su intención sería que, sin perjudicar los salarios de los trabajadores, fueran 2 días de descanso? Sí, fíjate que tienes razón en ese sentido, pero déjame hacer un poquito de historia. Me voy a remontar a 1994. Antes de 1994 era muy común ver, los que tienen memoria y edad, como nosotros, o al menos yo, no quiero hablar por el niño Javier aquí presente, este, eh, trabajábamos de lunes a sábado, y el sábado a mediodía, y me acuerdo, pasaba por mí mi esposa, nos íbamos con los niños a la playa y pasábamos el sábado en la tarde en la playa, y el domingo era familiar, misa y todo lo demás, ¿no? Y teníamos en realidad un día y medio de descanso, pero el sábado obviamente te tenías que parar. Pasando o entrado ya en el 94, que entra en vigor el NAFTA y todo eso, se empieza a agarrar una moda. Y aquí es donde voy para contigo, Javier. Hoy por hoy esa moda era de que llegaron los extranjeros y decían, ¿cómo? ¿Aquí trabajan los sábados? No, 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 aquí no vas a trabajar, en mi empresa no vas a trabajar sábado. Hablaron con los contadores y le dijeron, a ver, contadores, hagan su magia y reduzcan las 48 en 5. Y salió la famosa jornada de 9.36, 9 horas con 36 minutos. La multiplicas por 5, te dan 48 horas. Entonces eso te daba, en consecuencia, 2 días de descanso. Javier, partiendo de esa base, quedaría pues lo mismo, porque 5 por 8 me dan los 40 y tengo, entonces entiende que tengo esos 2 días. ¿O por qué tenemos a fuerza que trabajar el sábado? La ley así lo establece, que me permite trabajar hasta el sábado. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, no es obligatorio trabajar el sábado, ¿verdad? Se puede distribuir, pero, Correcto. pero yo lo que veo es que en, en la industria de manufactura, que es creo que la mayoría de los clientes con quienes tratamos, ya trabajan así de lunes a viernes, ¿no? Distribuyen las horas, o inclusive hay casos que trabajan de lunes a jueves, tienen turnos. eh, en donde distribuyen y sí descansan por lo menos 2 días a la semana. Entonces, creo que ahí pues van a seguir teniendo la misma flexibilidad para hacer los ajustes necesarios en sus horarios. Obvio, en trabajo de oficina es igual. Creo que aquí el trabajador, digamos que se beneficia menos al no lograr los 2 días de descanso, pues es el trabajador del sector de comercio, todas las MIPIMES, que ahí es donde creo que está, a veces no lo vemos, pero ahí están la mayoría de los trabajadores del país, El y 86% de la fuerza no laboral logran, no van legalmente a lograr, establecida. no van a lograr ese beneficio, ¿no? Pero antes de seguir, me gustaría, perdón que este, que tome tus funciones de moderador, ¿no? Pero no, 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 quiero dale. regresar, quiero regresar un poquito. Hace rato comentaste sobre Corea y mencionaste 60 horas en México. Nada más quiero aclarar para no generar confusión. La suma ahorita vamos a ver, creo que debemos entrar a ver lo de las horas ordinarias y, perdón, cómo se va a ir reduciendo, y luego cómo van a ir aumentando las horas extras, que es algo súper importante de esta reforma. Ahorita lo revisamos, pero la suma de las horas ordinarias más la posibilidad de trabajar hasta 12 horas dobles más 4 triples, la suma de todo eso nos da 56 a la semana, ¿eh? No,
no 60, nada más quería aclarar eso. Pero bueno, ahí ya me detengo, ya hablé de más. Oye, Javier, una de las cosas que me gustaría aclarar sobre la reforma en cuanto a las horas extras, tenemos que, dice, por circunstancias extraordinarias, excepcionales, llamémoslo de esa manera, podemos trabajar dobles y triples. Me llama la atención que para efecto de las triples tenemos solamente un máximo de 4 días por ese periodo. Y 4 horas, ahorita tenemos 3 y 3. Ahora nos permiten 4 y 4. 4 y 4 me da 16. Pero la ley, en este caso la reforma, me dice solamente hasta 12. Entonces tienes que distribuir esas 12 horas que te estoy permitiendo en estas 16 horas que te estoy dando de tiempo extra. En la práctica, ¿cómo lo ves esto? ¿Crees que podamos abusar de ello? ¿Crees que se quedó corta la reforma en ese sentido? Van a llover las demandas, pero mira, hay una partecita aquí, la última parte del artículo 68. En el proyecto de reforma a la Ley del Trabajo sí se propone derogar esa partecita, entonces creo que es bien importante. O sea, eh, bajo, bajo la ley actual se pueden trabajar un máximo de 9 horas dobles por semana, y si trabajas en exceso de esas 9 horas, pues se deben de pagar al triple, pero sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. O sea, lo que siempre le hemos dicho a los clientes es, por más que le pagues al trabajador sus horas triples, de todas maneras podría ser sancionado, ¿no? Pero ahora, esa última parte que dice sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley, pues si sigue así, si pasa así este proyecto de reforma de la ley del trabajo, se elimina. Entonces, pues sí, creo que en principio se va a prestar para que las empresas que ya trabajan horas extras, porque se hacen, digo, hay algunas empresas que sí trabajan mucho en horas extraordinarias, pues sí van a ajustar ahí sus presupuestos y sus horarios para que se trabajen pues hasta el límite en algunos casos, ¿no? De las dobles y de las triples, que pueden ser un total de 16, 12 dobles y hasta 4 triples. Entonces, creo que en principio sí se va a prestar para eso. Como digo, van a llevar las demandas, vamos a ver en qué queda. Al final los tribunales van a decidir, pero creo que por lo pronto, sí, sí, no quiero decir abusar, pero sí se va a usar, se va a aprovechar el hecho de que se esté eliminando esa posibilidad de que la empresa sea sancionada o el patrón sea sancionado. Interesante, interesante. Ahora bien, ya hablamos de que se va a reducir la jornada de 48 a 40 paulatinamente. Ya hablamos de las horas extras, que son dobles y triples. Hablamos de que las horas extras dobles tenemos hasta 12 y las triples nos van a permitir hasta un monto máximo de 4 horas a la semana. Me llama la atención los tiempos. Mayo está a la vuelta de la esquina. ¿Y por qué me refiero a mayo? Porque el gobierno federal, a través de su representante, nos ha establecido que quiere que la reforma laboral sea como un homenaje a la área trabajadora, a la parte trabajadora de la sociedad, y la quiere promulgar el 1 de mayo. Entonces, con ello, quiere decir que estamos trabajando en marchas forzadas para poder hacer esto. La pregunta que yo tengo es, ¿nos va a alcanzar el tiempo para sacar las dos reformas para que el 1 de mayo estemos con las dos reformas ya listas y empezar a correr? ¿Cuál sería tu opinión, Pablo? Pues mira, esto va a estar complicado porque finalmente todavía hay puntos de discusiones en la parte de la reforma, como es el caso de si las tres jornadas van a bajar a 40 o las tres jornadas van a bajar proporcionalmente a como están ahorita actual, lo que es la jornada ordinaria, la mixta y la nocturna. Entonces, eso ha causado muchísimos problemas y eso ha sido un punto que a lo mejor no ha salido mucho a la luz pública, pero que se está debatiendo mucho. Gente que está trabajando ahí en el proyecto de sindicatos y de empresas, lo hemos estado comentando y es exactamente ese cuadrito, porque, por ejemplo, el proyecto que te establece que el 1 de enero de 2027 bajaría a 46,
pero eso sería, nada más sería la matutina, la ordinaria, ¿por qué? Porque lo que es la mixta y la nocturna todavía están abajo Correcto. de lo que sería esa. Entonces, en ese año no se moverían esas, nada más se movería la ordinaria. Y luego, ¿qué pasaría en 2028? Ahí sí ya bajarían, nada más bajarían la ordinaria a 44 y también de 45 a 44 la mixta. Pero La la mixta. nocturna se quedaría igual, no se manejaría. Y hasta, sería hasta el 29, cuando bueno, todavía en 29 todavía no bajarían nada más que la ordinaria y la mixta, pero ahí empatarían con la nocturna. Entonces, pues la nocturna hasta ahí no sigue igual y sigue siendo de 42. Y ya hasta 2030, ahí sí ya sería cuando las tres estarían. Ese punto lo están peleando mucho ahorita y pues estamos ya prácticamente en marzo y si no se apuran en cuanto a que eso se defina, porque como bien lo decía, la intención del gobierno es sacar la reforma para el 1 de mayo, el que es el Día del Trabajo, para que empiece en 2027. Entonces, si no se apuran, va a estar muy, muy presionado, pero la instrucción que tienen es que debe salir para esas fechas. Vamos a esperar en los dos puntos, el que te comenté hace poquito de los 2 días y a ver qué es lo que finalmente se define. No sé, ustedes qué piensen al respecto de cómo si lo van a manejar, ¿no? Sí, claro. De hecho, Javier, ¿qué opinas? La jornada que más se va a ver, y déjame ponerlo entrecomillado, perjudicada, sería la nocturna, porque no vería la luz de esta reforma sino hasta el 2030. Es correcto. Entonces el problema, no sé qué opine Javier al respecto. Bueno, así como ve el proyecto, pues así sigue. O sea, yo no creo que haya manera de interpretar que va a haber aquí un ajuste proporcional, ¿no? Cuando se enviaron las primeras iniciativas hace que fue como 4 años o algo así que empezó a empujarse este tema en el Congreso, este, todo era pues muy sencillo, se limitaba a agregar un día de descanso, ¿no? Nada más era reformar creo que un artículo básicamente y, pues permitir el descanso o hacer el descanso obligatorio estos 2 días por semana, ¿no? Entonces eso sí impactaba todo porque pues como está la ley hoy en día no nos habla de horas por semana, sino que son hasta 6 días de trabajo, máximo 8 horas la diurna, entonces de ahí pues hacemos las matemáticas y nos dan las 48 horas. Pero ahora sí, la jornada laboral es de 40 horas semanales. Curiosamente, este artículo que define las jornadas diurna, mixta y nocturna, pues no se reforma. Entonces, No se reforma, genera un es poco correcto. de confusión, pero creo que si queda así como va el proyecto, pues es como dice Pablo, o sea, va a ser eventualmente en el 2030, pues van a ser 40 parejo, ¿no? Así como va, creo que no hay manera de buscar esa proporción y que se reduzcan las demás. Este, no me sorprenderá ver esto después en los tribunales, pero yo así como lo veo va a 40 parejo. Creo que los tres estamos de acuerdo en eso, eh, Correcto. Correcto. ¿verdad? En cuanto a los tiempos, yo creo que si sigue la decisión, si se mantiene firme la decisión de la presidenta, yo creo que esto no se va a detener. Muy probablemente hoy sale ya aprobada esta reforma constitucional, muy probablemente hoy se aprueba ya en la Cámara de Diputados. De ahí viene, como ya mencionaste, las legislaturas de los estados, se necesitan por lo menos 17, pero como está actualmente el control que tiene, ¿no? El partido, pues sin duda lo logran rápido. Y, y yo creo que o sea, puede también ser muy, muy ágil el proceso legislativo para aprobar la reforma a la Ley del Trabajo, que la intención es, pues, que entre en vigor a partir del 1 de mayo. Una aclaración también aquí sobre esta tablita, o sea, en los transitorios es donde vienen estas etapas así
de los cambios En el paulatinos. transitorio tercero. Entonces, tanto en la reducción de las horas semanales como en el incremento de las horas extraordinarias. Esto viene en los transitorios. Solo quiero aclarar que en cuanto a las horas triples, el máximo de que se establece ahí para efectos de las horas triples, ahí no, creo que no se aborda en los transitorios, entonces, pues creo que puede ser que esa parte entre en vigor ya el 1 de mayo, ¿no? De ya de este año. Sí, porque se la trata el artículo 68 del En proyecto, la reforma de la ley. en la reforma de la ley, en el segundo Ajá. párrafo, ¿no? Efectivamente, como dice, pero no los transitorios. Ujú. Ahora bien, O sea, vamos no se a, establece ninguna excepción en los transitorios, entonces yo creo que eso Sí, de acuerdo. estaría vigente pues, a partir del 1 de mayo. ahora bien, seamos prácticos ahora. Eh, ¿Qué vamos a tener que reformar para el 2027, el 1 de enero del 2027? Pues tienes que reformar tu contrato colectivo de trabajo. Tienes que reformar tu reglamento interior de trabajo si en tu reglamento interior de trabajo se describen las jornadas. Tienes que reformar tu contrato individual de trabajo. Entonces, tienes varias cosas que tienes que empezar a trabajar y tienes de aquí al 1 de enero del 2027 para empezar a modificar todo esto, porque esto digo, llegado el 1 de mayo que se haga vigente, te vas a tener que modificar estas cuerpos normativos dentro de tu empresa. Si no los tienes, hay que crearlos. Si ya los tienes creados, hay que modificarlos para estar acorde para el 1 de enero del 2027. Ahora bien, vamos a entrar a los transitorios, si me permiten, Pablo y Javier. Uno de los transitorios, primero el transitorio tercero precisamente te da la tablita de 2026, que queda igual, 2027, 2028, 29 y 30. Pero me llama la atención el artículo cuarto transitorio. Dice, en ningún caso la reducción de la jornada implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. Hoy por hoy, muchos de los extranjeros que he tenido pláticas con ellos dicen, entonces, hoy pago 48 horas, cuando trabajen 40, ¿les voy a pagar 40? Y ahí es el big no. Les digo, no, de hecho, tu nómina no va a bajar, tu nómina se va a quedar igual, pero van a trabajar menos. ¿Cómo es eso posible? Entonces, hay un choque cultural, legal. ¿Cómo lo han visto ustedes? Empiezo contigo, Javier. ¿Cómo has visto esto? ¿Qué has escuchado al respecto con nuestros clientes y otras empresas en las asociaciones a las que pertenecemos? Sí, digo, ahorita, ¿por dónde empiezo? Primero, en cuanto así que comentabas de qué hay que hacer, ¿no? Además de modificar documentos, contratos, reglamentos, el contrato colectivo, bueno, o sea, sí hay bastante trabajo, pero además de eso, yo agregaría que lo primero es hacer un análisis de los turnos que tienes actualmente y luego hacer también modelos de costos para ver diferentes opciones, si se contrata más gente, si pues también presupuestan para pagar horas extraordinarias, etcétera, y cómo van a acomodar. Entonces, para mí ese creo que es el primer paso, ¿no? Hacer ese análisis e ir planeando con lo que creemos que se va a aprobar. Este, entonces, y luego ya viene todo lo demás, así de esa implementación y modificación de documentos y demás. Lo que comentas de los salarios, pues sí, o sea, ahí no se pueden tocar. El salario es diario, no por hora, no cambia. Si hay un impacto, claro, pues sí, sigue impactando a las empresas desde, digo, le sumamos, ¿no? A los incrementos al salario, vino la reforma a las vacaciones, se conceden más días de vacaciones, ahora son menos días que se elaboran a la semana, entonces sí hay preocupación por el costo que esto puede representar, pero pues sí, no puedes tocar el salario y el salario pues no es por hora. Por ahí vi también de qué más se comenta por ahí.
un abogado, hace poco estuve en un foro en el que un abogado que yo respeto mucho, sí traía una postura súper creativa y agresiva de establecer ya el pago por hora, precisamente considerando este cambio, establecer el pago por hora en los contratos y implementarlo en las empresas. Es su propuesta, ¿no? Para después manejar con más flexibilidad las vacaciones y otras cuestiones. Pero yo sí lo veo súper, súper arriesgado eso, entonces ni me meto en eso, ¿no? Pero sí, pues hay quienes están llegando a ese nivel de análisis así de decir, ok, vamos, la jornada es ahora por horas semanales, entonces o sea, hacer otros cambios considerando eso, empezando por el pago por hora y demás, pero yo creo que sí o sea, llegar a ese extremo creo que es muy arriesgado. Hay un concepto que en muchas ciudades se maneja, es el famoso banco de horas. El famoso banco de horas es, pues hoy voy a trabajar de mis 48 horas, voy a trabajar 60 horas. Entonces, esa extensión de horas que elaboré, después me las cobro en una semana siguiente o en 2 semanas porque tengo ese cushion, ese cojincito de horas en las cuales yo voy a decidir que un día voy a llegar tarde o voy a salir temprano porque tengo ya horas laboradas y me van a pagar y me van a seguir pagando mis mismas 48 horas como si fueran normales. Ah, Esto hoy por hoy, con la reforma, pues lo que quiere la empresa es que trabajen más. La empresa, yo creo que esta práctica del banco de horas a lo mejor se va a incrementar esta práctica, aunque no es legal como tal. Esta práctica es muy común en algunas ciudades, en Monterrey es muy común, en la Ciudad de México tal vez lo sea, pero estos bancos de horas que, insisto, no están permitidos, se manejan internamente. Los trabajadores, sobre todo a nivel confianza, están de acuerdo y juegan con ese banco de horas. Eh, ¿Qué piensa al respecto de esto, Pablo, para ver si va a entrar en juego también o se va a abusar o va a caer en desuso? ¿Qué me puedes decir al respecto? Fíjate que yo pienso que va a caer en desuso. Esto de Ok. banco de horas, como bien lo dices, no es legal. Yo ya he tenido situaciones de demandas individuales y colectivas en relación a gente que se opone, porque obviamente muchas empresas lo que hacen programan una semana antes la producción, Ujú. el número de gente y demás, y entonces dejar esto a la libertad del trabajador al rato, pues vas a tener poco control en ese sentido. Entonces, si bien es cierto, en algunas empresas lo usan, que yo siempre les aconsejo que no lo hagan, sí, sí creo que va a venir a desuso porque entonces esto va a mover todos los estándares de producción, las planeaciones y demás que pueda perjudicar la productividad y el resultado de las empresas finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que debe de dar en desuso. Yo en lo particular no lo recomiendo. No sé ustedes qué piensen al respecto. Correcto. Javier, ¿algún comentario al respecto del banco de horas? No, 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 no. Es simplemente no deberíamos de caer en eso. No, o sea, insisto, es una práctica muy común, ¿eh? Sí, sí. Pero al final del día es ilegal y ahora con menos horas, eh, sí estaría de pensar en ese sentido, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto que no se pueden rebajar los sueldos, los salarios o las prestaciones, ¿creen que se van a incrementar o se van a crear nuevas prestaciones, algunos bonos nuevos para convencer, no quiero llamar o utilizar la palabra obligar, pero para convencer al trabajador de que, pues mira, ya trabajas 48 horas, quédate otro ratito más, no pasa nada. He escuchado, y déjenme ver el otro lado de la moneda, donde decían, no, yo aquí déjenme en el trabajo, yo quiero trabajar, a mí no me regresen a la casa. Pasó como la de las vacaciones, que llegaban al departamento de recursos humanos y decían, licenciada, licenciado, no me mande a mi marido 12 días a la casa, ¿qué voy a hacer con él yo en la casa? O al revés, yo ya no aguanto a esta señora ahí en la casa, córtele las vacaciones. ¿Creen que en un momento dado este cambio de costumbre de 48 a 40 también caigamos en ese de quiero quedarme un poquito más en la fábrica o en la planta para no estar tanto tiempo en casa?
Mira, Paco, fíjate que, perdón que me adelante, Sí, sí. pero sí, hoy en día en la práctica, en muchas empresas, el tiempo de extra o los programas de tiempo extra son voluntarios y los trabajadores lo solicitan porque sí representan un gran ingreso para ellos. Entonces, incluso en esta revisión que tuve, la parte de los trabajadores de la comisión decía, pero ¿cómo es posible que ya nos limiten a que nada más podamos tener cuatro triples? Porque nosotros muchas veces trabajamos dobles y triples, pero por voluntad nosotros así que es un banco de horas extras donde te anotas y el fin de semana el que trabaja pues se los lleva. Y eso me dice, es donde menos ausentismo hay en las horas extras voluntarias, más que en los horarios de trabajo, en las horas extras voluntarias, porque la gente necesita ese dinero, necesita el pago doble. Entonces están muy inconformes porque el sentir del sector de los trabajadores es que le estás quitando la oportunidad, el gobierno le está quitando la oportunidad de tener un mayor ingreso. Wow. ¿Tú has escuchado algo, Javier, con respecto a esto? Exactamente lo mismo. Hace que fue, creo que un par de años que hablamos mucho de la explotación laboral e hicimos recomendaciones de cuidar el trabajo o el trabajo extraordinario excesivo. Hicimos recomendaciones y había preocupación por parte de algunos clientes porque el limitar la posibilidad de trabajar horas extras muchas veces los hace menos atractivos como empleadores, ¿no? O sea, los trabajadores, hay muchos trabajadores que buscan trabajar horas extras porque pues duplican su ingreso, entonces sí, o sea, hay gente que lo busca y lo necesita, entonces, digo, ahorita con estas reglas creo que sí se reduce la jornada ordinaria, pero pues hay cierta claridad en cuanto a en cuanto a las extraordinarias, este, pues sí, o sea, eh, en épocas así de buena producción y demás, pues sí, es atractivo para los trabajadores laboral. Eh, y hay un punto que no habíamos mencionado, creo que es así de lo último, de lo único que no hemos mencionado, pero sí, por aquí en uno de estos artículos, si se aprueba como va, se adiciona un párrafo en donde se establece como límite hasta 12 horas en un solo día, ¿no? O sea, aquí se establece que la suma de la jornada ordinaria más la extraordinaria por ningún motivo puede exceder de 12 horas en un día. Entonces, digo eso en situaciones extraordinarias, pero sí, pues eso nos establece ya de una manera muy clara ese límite, de no más de 12 horas. Es en Correcto. el artículo 68 del proyecto de Sí, reforma, Javier. sí. Antes de entrar al 68, permítame, me regreso 10 más, al 58. Ya vamos a entrar acabo de ver el análisis de la reforma constitucional del 123 y sus diferentes fracciones, pero entremos ahora al estudio y la plática de lo que es la reforma a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo trae ciertas modificaciones y empieza con su artículo tercero, el artículo tercero ter, que no tiene más que habla de algo que correr traslado. Y posteriormente habla en la fracción octava y te dice quién es patrón o persona empleadora y te lo define. Pero lo que yo creo que es importante aquí determinar es el 58. Y hago un poquito de historia. En el 58, como está ahorita, dice, la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador, énfasis en lo siguiente, está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Está a disposición del patrón. Ahora bien, en la reforma a la Ley Federal de Trabajo establece lo siguiente, y eso para mí es muy clave porque lo voy a colocar con una reforma que Chile hizo en su reducción de jornada. Dice, la jornada, como viene en la reforma, la jornada de trabajo es el periodo de tiempo durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas. Le quita que el trabajador está a disposición y dejen hacer el ejemplo. Una persona está en la cafetería, dentro de la planta, está a disposición del patrón. Y así está entendido. Hoy por hoy está documentado y está resuelto de esa manera por los tribunales en México. En consecuencia, esa media hora se tiene considerada como parte de la jornada y se paga. Hoy por hoy, en el 58, y hago una pausa y me voy a Chile. En Chile tiene una jornada
y allá le llaman a la hora de la comida o el lonche, como decía ayer con Javier, la media hora de la comida, allá en Chile dicen la colación. Bueno, la parte de la colación no está incluida en la jornada laboral en Chile. Es una jornada efectivamente elaborada. Entonces, esa media hora no forma parte de la jornada laboral en Chile. Hoy por hoy, si interpretamos y hacemos un poquito de malabares, déjenme ser un poco libre en mi pensamiento y explicar esto a mi forma de entender, y ahorita lo comparto con Pablo y con Javier, a ver cómo rebotamos una idea aquí. Dice, jornada de trabajo es el periodo de tiempo durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas en favor de la persona empleadora. Énfasis aquí. Una dice a disposición del patrón y esta le quitan esa parte y le agregan desarrolla actividades subordinadas. Y aquí en esta parte, mientras yo estoy en la cafetería, no estoy desarrollando una actividad subordinada. Estoy comiendo, estoy fumando, estoy platicando con mis cuates. Entonces no estoy desarrollando una actividad subordinada. En consecuencia, pudiésemos entender, si le interpretamos bien, que esa parte de la media hora de la colación, del alimento, del break para tomar los alimentos, a lo mejor no lo podemos incluir dentro de la parte de la jornada laboral, porque no estoy desarrollando actividades subordinadas. Insisto, esto no hay primero, todavía no es ley. Una. Dos, no hay una resolución por parte de ningún tribunal, o la corte, o el colegiado, que determine si esto de desarrollar actividades subordinadas, el estar comiendo esa media hora, se puede llegar a catalogar como parte de la jornada laboral. No sé qué piensen. Esa es ahorita lo que traigo yo, hablando con Álvaro García y con otras personas al respecto. Hemos estado rebotando ideas sobre esto y pues si leemos tal cual, sin hacer interpretaciones alegres, pues dice desarrollar actividades subordinadas. El comer no es una actividad desarrollada, una actividad que está subordinada al patrón. Mi comentario, no sé, Fíjate que Pablo y Javier. mi comentario es que efectivamente vamos a entrar otra vez en el conflicto en lo que era la jornada continua y discontinua, ¿no? Porque eso llegó a los tribunales hasta que determinaron si la jornada de descanso es esa media hora, si es jornada continua y entonces estás a disposición del patrón, que era como estaba la ley, y luego entonces es parte de la jornada. Pero si tú les das una hora de descanso, haces una Rompes. jornada discontinua y esa hora definitivamente no está a disposición del patrón y por lo tanto, ¿cómo se llama? No es parte integrante de la jornada de trabajo. Entonces, ahora, ¿cómo lo van a volver a interpretar de esa manera? Si las actividades subordinadas son nada más durante el tiempo que estás efectivamente trabajando, dándole a la Y no máquina comiendo. exactamente, y lo de comer, entonces ya no estás, ¿cómo se llama? En una actividad subordinada y por lo tanto, a lo mejor no integra. Entonces, a lo mejor se va a redefinir pues si esa media hora que antes sí integraba la jornada, a lo mejor ahora no va a integrar, pero eso va a ser interpretación de los tribunales, ¿no? O sea, ahorita, como dices tú, primero no es ley, pero aún siendo ley, vamos a ver cómo lo van a interpretar los tribunales en ese sentido, si es la media hora, integra o no integra el salario, la jornada para efectos de pago del salario, ¿no? Oye, Pablo, pero déjame agregar un poquito más. Si vamos a considerar que la ley es tan bondadosa y nuestros tribunales son bien buena onda y bondadosos con nosotros, los patrones, y no nos permiten, y nos permiten que esa media hora no sea considerada parte de la jornada. Ojo aquí, porque donde tú negocies con el sindicato y pongas en tu contrato colectivo de trabajo o en tu contrato individual de trabajo que la hora del lonche, la media hora del lonche, la comida, de la colación, forme parte de la jornada, pues ya, aunque la ley diga otra cosa, tú contractualmente ya estás obligado a hacerlo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cómo reza nuestros contratos individuales y nuestros Ujú, contratos ujú. colectivos, ¿eh? Eso es bien Sí, importante. No sé qué opinas, sí. Javier. Yo creo que sí se presta para una nueva interpretación. Lo que pasa es que igual a mí, y yo creo que a ustedes les pasa, ¿no? Que llevamos ya tantos años, que ya de manera automática pensamos en esa interpretación que le dio la Corte, que hablaba de la media hora como lo mínimo indispensable. Nunca lo habíamos visto así y no es lo que dice la Ley del Trabajo. Cuando habla del descanso,
pero le da esta interpretación a la Corte que es lo mínimo que le debes conceder. Entonces llegan haciendo sus interpretaciones que por lo menos una hora de descanso para interrumpir la jornada. Entonces, quienes ya llevamos años hablando de esto y con conocimiento de esa interpretación, a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo ver esa posibilidad, eh, porque conocemos luego las interpretaciones que hacen los tribunales, ¿no? Pero sí creo que si vemos tanto el artículo, y no me acuerdo, creo que es el 70, ¿no? Que habla del 69, bueno, ¿De qué, y qué hablas? Tú dime y yo te lo el busco aquí. descanso de media hora y este artículo 58 creo que sí se presta para una nueva interpretación, pero pues vamos a ver. Les comento que ya tenemos ahí la primera pregunta, no sé. Ok, qué bueno que tenemos preguntas. Déjame más termino rápidamente. Fíjate que en el 59, con la reforma, dice, el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada. Se van a poner de acuerdo. Bueno, déjame más. En el 58, en la última parte que hablamos ahorita de la desarrollo de actividades subordinadas a favor de la persona empleadora, cierra ese artículo diciendo, es decir, la jornada de trabajo, podrá ser distribuida de manera de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras. Esta parte del 59 que reza ahorita la subieron al 58 en el último párrafo. Y el 59 actual, que más bien con reforma, viene la duración máxima de la jornada. Énfasis en esta palabra, ordinaria, de trabajo será de 40 horas semanales. Entonces, fíjate nada más lo que dice aquí. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales. No te dice la diurna, la nocturna o la mixta, dice la ordinaria. Y te dice ya y te fija que son 40 horas semanales. Entonces, ya por lo pronto ya hay un indicio de que todas y todos vamos a trabajar 40 horas a la semana, ¿no? Entonces, y ahora sí, el 61, después del 59, con la reforma al 61, la duración de la jornada diaria será de hasta 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Entonces, si te fijas en el 59 con la reforma, te dice, son 40 horas. Y en el 61 te divide, tas, pero te vas al 59 y tomas en cuenta que son 40, pues muévele abajo lo que tú quieras, van a ser 40. Ahí está la solución de que si trabajo 8, si trabajo 7 y medio, si trabajo 7, son 40 con el 59. Y es solito el artículo como viene reformado. Entonces, esa parte creo que, insisto, el 61 conforme a la reforma que viene, que me marca 8, 7 y 7 y media, me entra confusión todavía, pero yo me apegaría como patrón al 59. Llegado 2030, todos son 40 horas, ¿no? Entonces, esa parte es interesante, ¿no? Y uh, la jornada habla sobre que no puede exceder 12 horas, las cuales podrán distribuirse hasta 4 días en 4 horas en un máximo de 4 días. Ya hablamos de las 12 horas, que también lo habla la Constitución en su reforma. Pero algo que creo que es importante en cuanto al 68 que comentabas hace rato, Pablo, y me estoy apurando un poquito porque ya vamos a entrar en las preguntas, la prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el 66, es decir, la doble, no podrá exceder de 4 horas a la semana y obliga a la persona empleadora a pagar el 200%, las famosas triples que le corresponda. Y aquí es donde lo que decías tú, Javier, la suma de las jornadas ordinaria y extraordinaria en ningún caso podrá ser mayor de 12 horas diarias. Entonces, en el 68, tercer párrafo, ya te establece y te dice claramente, la suma de la jornada ordinaria y las extraordinarias, entendiéndose las dobles y las triples, no podrán exceder de 12 horas diarias. O sea, ya tienes una limitante. Y esa limitante, lo que tú decías hace rato, Pablo, pues ya te fija menos, porque antes muchos se quedaban a trabajar 12, 13, 14 horas con horas triples. Ya se acabó los días de las horas triples sin límite. ¿Eso nos afectará?
los trabajadores estarán contentos al empezar a recibir, yo creo que van a empezar a recibir menor cantidad de ingreso porque sus horas triples se van a ver cortadas hasta 4. No sé qué opinas tú, Javier. Eh, pero bueno, también, si ahora, digo, eventualmente quedamos en 40 y trabajan más de 40, pues en teoría están recibiendo el mismo salario por menos horas y luego ya, si trabajan más, entonces esas, vamos, 5, 8 o 10 ya se pagan, o por lo menos, sí, se pagan al doble, entonces creo que ahí se puede compensar, ¿no? Entonces, Pero las triples, que era que mucha gente buscaba las triples. Yo me acuerdo que y a la fecha, todavía sin la reforma, o sea, mucha gente llega a la contratación y te dicen, oigan, aquí pagan horas extras, sí, sí, pero de las triples. Ah, no, las triples casi no llegamos. Ah, no. Y se van a otra empresa. Así, literal. Acá en el noreste del sí, país pero a lo que buscan voy mucho es las horas que triples. para llegar a triples tienes que trabajar primero 48 ordinarias, luego 9 extraordinarias, ya vas en 56 y después entran las triples. Entonces ahora con 40 ya cubres tu jornada ordinaria y luego ya entra ahí el Entran pago. 12 y antes eran 9. Sí. Entonces ahora tengo que trabajar 3 horas más, que en vez de que me paguen triples, me van a pagar dobles. A lo que voy Sí, es que antes tenías que trabajar 56 entre las ordinarias y las dobles, tenías que trabajar 56 para después empezar a ganar triple. Ahora son 40 más 12, 52 y luego ya entran las cuatro triples. Entonces, Una balanza. en fin, son detalles sí. Este, No una de sé si las cosas quieres, dice, se nos está acabando el tiempo, no sé si ahorita tenemos nada más hay preguntas. una quiero, pregunta, quiero tocar hay una sola. un punto nada más, ya antes de que nos quede el Sí, tiempo, con lo que ya Sí, tocamos todo, es la adición a la fracción 34 del artículo 132 que es de a la Ley donde iba Federal del Trabajo, que te exactamente. establece que la jornada laboral debe registrarse de manera electrónica, ya va a ser de manera obligatoria, o sea, vas a tener que llevar los controles de asistencia electrónicos sí o sí, ¿cómo se llama? Incluyendo el horario de inicio y finalización. Y bueno, obviamente dice que la Secretaría del Trabajo va a regular esto de alguna forma porque obviamente habrá tienditas de servicio donde pues es imposible que lleven un registro electrónico, ¿no? Pero Sí, hablando claro. en general para las tiendas, para las empresas grandes, va a ser un punto, o sea, ya no hay de que si quiero, llevo con los empleados de confianza o no registro, ahora va a ser obligatorio. No sé qué piensen ustedes. Fíjate que sí, y Pablo, déjame agregar aquí algo bien, bien importante, porque no nada más viene en la reforma como tal, sino que además en los transitorios le impone una obligación a la Secretaría del Trabajo, y en el siguiente me remonto a la ley Silla, que decía, se hace una reforma laboral y dice, y la autoridad sacará la regulación secundaria. Y fueron las famosas reglas, que son unas cositas chiquitas ahí. Entonces, igualmente va a sacar la reforma constitucional, la reforma laboral y las reglas secundarias para efectos del registro de manera electrónica de la jornada laboral para cada persona trabajadora. Y Sí, luego dice en el transitorio, y también habrá sus excepciones. Y ahí tendrá que la Secretaría decir cuáles son las excepciones. Entonces, va a haber una regulación secundaria con respecto de esta reforma laboral en la reducción de la jornada. No sé, yo creo que, como decías tú, las tienditas no van a poder cumplir porque no tienen primero no tienen la tecnología o los fondos para sacar esto adelante, y en consecuencia sí creo que van a tener que ver de qué manera la Secretaría del Trabajo establece las excepciones para efectos de quitarles esa obligación, porque en vez de ayudarles, pues les vas a imponer cargas ah, de, de tecnología que no tienen, y sobre todo unas cargas económicas para poder comprar esa tecnología, ¿no? Entonces sí, ah, dice es el quinto transitorio de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Dice: las disposiciones de carácter general a que se refiere la fracción 34 del artículo 132 de esta ley entrará en vigor a partir del 1 de enero. Y luego, en el sexto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social instrumentará los mecanismos que correspondan para recopilar,
procesar y evaluar datos relacionados con la implementación de la reducción de la jornada. Es decir, y electrónicamente vas a tú tener la obligación de registrarla. Y por último, en el séptimo, en ningún caso la reducción, bueno, más bien, sí, en el séptimo, la jornada implicará la disminución de los salarios. Repite lo que la constitucional establece. No puedes bajar sueldos, salarios o prestaciones. O sea, van en el mismo nivel, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo que sí, abrimos ahora el piso para preguntas y respuestas. Vamos a ver. Ahorita ahí en el chat hay una sola pregunta de Julio Briceño, no sé, creo que lo vamos a hacer así por chat, entonces si quienes tengan preguntas, por favor, con mucho gusto, si las pueden escribir en el chat. Dice, si para el 2030 aún tengo empleados que inicialmente fueron contratados con 48 horas por semana, la ley prevé esto para que en el 2030 la empresa no tenga que igualar los salarios de los nuevos contratos de Contratados. 40 horas contra los empleados antiguos de 48. Es buena pregunta. Es decir, como tú venías de la vieja guardia y te pagaban 48 horas y ahora trabajas 40, pero como venías de las de 48, pues te voy a seguir pagando con tus 48. Pero los nuevos que trabajan 40, voy a tener un segundo tabulador que les voy a pagar nada más por sobre 40. Hay un principio general de derecho, en derecho laboral que dice a igual trabajo, igual sueldo, igual sueldo. Entonces, si los de 48 están haciendo este trabajo y los de 40 van a hacer el mismo trabajo, no le vas a poder pagar diferente, ¿eh? Y ese Pues sería en un momento dado, eh, sin entrar en, al final, en determinaciones fácticas, ¿no? creo que al final, pues todos van a estar, digo, paulatinamente, pero pues todos van a ir trabajando las mismas horas, ¿no? Mismo puesto, mismas horas, entonces, pues va a ser el mismo nivel. En términos generales, digo, considerando que todo lo demás sea igual, pues mismo salario, creo que, Sí, espero a y va a ir ver, bajando cada año. Entonces, como va a ir bajando cada año en automático, o sea, desde ahorita tienes, por eso es lo que decía Paco en un principio, tienes que ir adaptando tus documentos, tu contrato colectivo, tu contrato individual, tu reglamento, donde establezcas cómo va a ir bajando, pero con el mismo salario. O sea, el hecho que las bajes de 48 a 40 no quiere decir le vas a bajar el salario, va a ser con el mismo salario las 40 horas. Y ya cuando tú contrates a nueva gente, bueno, ya será otra historia, ¿no? Sí, Julio. pero no creo que le vayas a poder pagar menos a los No, de menos 40 que no. los de 48. O sea, no. O sea, yo creo que podemos resumir que no hay un cambio en esto, ¿no? O sea, no va a impactar en el salario, va a ser igual en función de puesto y nivel y demás, entonces no va a impactar. Ok, tengo otra La pregunta de siguiente, Is ¿puedo poner? Quiñones. ¿Puedo considerar reducir el tiempo que se tiene asignado para tomar alimentos? Actualmente se otorgan dos periodos, uno de 25 minutos para desayunar y 30 para comer. Busco que la productividad no se vea tan impactada con la reducción de la jornada. ¿Cuál sería su recomendación? Híjole. Yo La creo que no pregunta, puedes reducir unilateralmente, definitivamente no puedes reducir unilateralmente ese tiempo. Quizá después en alguna revisión con el sindicato y con la comisión y que todos los trabajadores, porque eso se vota después, estén de acuerdo, podrías, pero en principio no puedes, unilateralmente no puedes hacerlo porque sería una violación a los derechos de los trabajadores. Es mi opinión. sí, digo, la 30 no la puedes reducir porque esa está en la ley establecida. La de 25 quiero pensar que fue un arreglo contractual, ya sea si tienes un contrato colectivo a través del sindicato o a través de prestaciones que les otorgas a tus trabajadores y esa en un momento dado te la pueden ganar, decir que es un derecho adquirido y ya no me lo puedes quitar, ¿no? Entonces, sí sería ponerse de acuerdo con respecto de la de 25 minutos, porque la 30 sí o sí la tienes que otorgar para esos efectos, ¿no? María Angélica Ramírez, disculpen. Entonces, ¿cómo será distribuido el horario de descanso? ¿Tienen alguna recomendación? Porque esto es lo que más he tenido preguntas con nuestros gerentes de planta. Pues hoy por hoy, sigue tal cual, nada cambia. Eso es hasta ahorita lo que hay.
inclusive de lo que yo les comentaba respecto a cómo se pudiese estar interpretando por el hecho de que no estás a disposición del patrón y que la reforma dice que no vas a estar haciendo actividades subordinadas, todavía está sujeto a interpretación, aun y cuando la ley cambie y que quede tal cual está plasmada en su reforma, en su proyecto, pues sería muy aventurado, porque luego van a decir, es que Francisco Peña dijo esto, no, sería muy aventurado interpretarlo de que la jornada, la parte de la hora de la media hora de la comida no forme parte de la jornada laboral. Eso, al final, en mi opinión, lo va a tener que venir resolviendo los tribunales laborales más que un contrato o una negociación colectiva, ¿no? Sí es importante esto, sí. Si no lo tienes incluido en tu contrato individual o en tu contrato colectivo que forma parte de la jornada, entonces mejor déjalo fuera. Eso sería por lo pronto para que no te dispares en el pie. ¿Alguna recomendación, Pablo o Javier? ¿No? ¿De acuerdo? Yo de acuerdo. Ok. Rodolfo Ordorica, ¿cómo se manejarán las empresas que paguen por hora? ¿Ellos solo tendrán que ajustar la cantidad de horas? Pues las que pagan por... ya se movió, espérame, déjate cuento otra vez. ¿Cómo se manejan las empresas que paguen por hora? Pues por lo pronto, no sé cómo estés pagando por hora, y ellos solo tendrán que ajustar la cantidad de horas. Digo, ¿trabajas 2 horas o 3 horas? Si fueras un poquito más específico, ¿a qué te refieres de Sí. los tiempos de horas? Porque no me queda, porque si estamos hablando de 48 a 40, pues no llegas, y si trabajas por horas 2 o 3 horas, pues nunca vas a llegar a las 40, ¿no? Entonces, no me queda muy bien tu Pero pregunta, Rodolfo. sí, 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 así sin conocer el detalle, yo agregaría pues que en principio, pues sí, eventualmente conforme lleguen al límite de horas, pues sí tendrán que hacer un ajuste, este, pero digo, ajá, digo, va a estar interesante hacer ese análisis, ¿no? Para ver cómo impacta en el ingreso del trabajador, o sea, va a estar interesante ese, Claro. porque si paga Eh, por hora y le quitas horas, ajá. Ángel Garza dice, ¿qué papel jugarán los horarios de trabajo dentro del tiempo que está el trabajador a disposición del patrón y o el trabajador desarrolla actividades subordinadas? Mira, ya lo decíamos hace rato, y específicamente en cuanto a la hora de la comida, media hora de la comida. Hoy por hoy no va a haber vamos a decir que ya está aprobada la reforma. Hoy por hoy no hay una resolución todavía de un tribunal. ¿Quién quiere? Ahora sí que levante la mano quien quiera ser la primera empresa que quiera sacar de la jornada laboral la media hora de la comida y no pagarla, como se estila ahorita, porque el trabajador no está desarrollando actividades subordinadas. Pues toda vez que estar comiendo no es estar subordinado en una actividad hacia el patrón, ¿no? Entonces, hoy por hoy, insisto, no hay una resolución, y estoy partiendo de un ejemplo que ya está aprobada, pero no hay una interpretación todavía por nuestros tribunales, ¿no? Justo, María Angélica Ramírez, justo enfocado al análisis mencionado por ustedes para hacer la recomendación. Gracias. Julio Briceño, vamos entonces a evaluar si despedimos a los de 48 horas para tener que subir el salario no, no. No puedes despedir para efectos de contratar gente de 40 con nuevos salarios y todo eso. Digo, sí, o sea, salvo que tengas 1, 2, 3 trabajadores y quieres manejar un nuevo tabulador y les pagas la indemnización y todo eso, pero no, sería, no creo que vaya por ahí, ¿eh? Déjenme manejarlo de esa manera, ¿no? Ángel Garza, por aquello de que se pudiera ampliar en primeras fases los horarios de alimentos para cumplir con las jornadas. ¿Qué con ello? Puedes ampliarlo de media hora a 1 hora y tienes que celebrar un contrato individual de trabajo con jornada discontinua. Si tu trabajador tiene un contrato laboral individual que dice contrato por tiempo indeterminado, el contrato como tal se entiende que es un contrato con jornada continua, ¿no? Entonces tiene que especificarse que es con jornada discontinua, y es porque
Entra y checa, sale y checa, se va a comer una hora, regresa y checa de entrada y checa de salida cuando sale a su casa, ¿no? Entonces, es A lo mejor los podría hacer un anexo al contrato, simplemente no cambiar todo el contrato, decirle, sí, un adendum al contrato ajá, modificando exactamente bueno, la cláusula tendrías está que modificar, estableciendo. es que ya le cambias el espíritu del contrato, era continuo, ahora es discontinuo, ahora tu Ujú. horario es este, pero sí tiene que decir, en mi opinión, tiene que decir sí o sí, contrato individual de trabajo con jornada discontinua para esos efectos. ¿Qué se vislumbra, Yasmín de la Cruz? Sí. ¿Qué se vislumbra en cuanto a domingos laborados? Hoy en día las empresas, aunque es un día de descanso, se requiere que los trabajadores lo laboren. ¿Habrá alguna modificación que tenga por ahí en el panorama? ¿Alguna recomendación? ¿No hay nada No, con respecto a los domingos? ¿Se sigue lo laborando pagas igual? como descanso trabajado. Si ¿Y el su jornada de 25% de la trabajo es de prima? lunes a sábado y el domingo es su día de descanso, y lo trabaja, lo pagas como descanso laborado. Si el día domingo es día de su trabajo de jornada normal, pero tiene otro día de descanso, le pagas el 25% de la prima dominical. Sí, correcto. Y dependiendo de lo que diga tu contrato colectivo de trabajo o tu Claro, individual, claro, hay que ver cómo, claro, cómo contractualmente lo estableciste, ¿no? Dice, para el correcto. segundo turno, no sé qué significa el segundo turno. Hola, te brincaste la de Adrián Ramírez. Para Ah, Adrián la respuesta es sí. Así es si hacen el ajuste hasta el 2028 ya trabajan 45 horas, creo que la respuesta es sí. ok. Así es. O sea, no Jesús hay necesidad de Castor, hacer cambios antes. correcto. Jesús Castor, aquí está. Para el segundo turno, en el 2028 las horas a laborar serían 44 horas. ¿Tienes ahí la tablita, Sí, Javier? la respuesta también es Es sí. sí. Ok. ¿Recomendarían ustedes, Julio Briseño, recomendarían ustedes dejar Ahora, de... perdón que con- interrumpa, pero sí. segundo turno, pues puede significar diferentes cosas. Es exactamente lo que decían, no sé qué sea Puede segundo turno. ser nocturno, pero creo que, digo, sin conocer así exactamente el horario que tienen, pues a partir del 2028 es máximo 44 horas para cualquier turno, ¿no? Es correcto. Julio Briseño dice, ¿recomendarían ustedes dejar de continuar, recomendarían ustedes dejar de contratar a empleados de más de 40 horas desde ya? ¿Cómo? Pues mira, no salió a la reforma, pero pues finalmente, aunque si esto va a salir, finalmente, pues sí, contratarlos ya con 46 horas directamente, porque no tiene caso ir 48 cuando tienes que bajarlos de todas maneras a 46. Sí. Yo tengo empresas que ya bajaron, inclusive ya están en 40. Unas estaban en 48, bajaron a 45. Las de 45 bajaron a 42. Y hay unas de 45 que se fueron directamente a 40. Ya para desde ahorita, trabajarlo así. Y Pero, digo, ahí nada más creo que esta situación que plantea Julio hay que analizarla bien porque, a ver, dice, dejar de contratar desde ya. O sea, pero si contratas, si tienes la necesidad de seguir contratando y contratas con alguien ahorita a 40 horas, también te puede generar o sea, a lo mejor los contratan con un salario diferente, lo que sea, pero también se puede complicar ahí, con gente que viene a trabajar menos horas, con los que ya tienen con los que están trabajando más. No sé, habría que analizarlo bien, Julio, porque caso por caso. sí, porque de ahorita, aunque traigan más horas, pues por ley vamos a estar obligados a reducir para todos parejo, ¿verdad? Si tocar salarios, entonces habría que analizar bien bajo qué condiciones los estarían contratando a estos con menos horas, ¿no? Entonces, habrá que revisarlo con calma. Sí. Alejandra Canales dice, ¿se podrá reducir los días para reducir gastos como empresa? Es decir, trabajar 40 horas en 4 días. Hoy por hoy se hace la 48 en vez de 9.6 al día. Trabajan de lunes a jueves 12 horas y son 48. Entonces, yo no veo el que no se pueda hacer ese ajuste también en 40 horas.
Sí, 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 sí es posible y precisamente son las jornadas especiales que aunque no están incluidas en la Ley Federal del Trabajo, en la práctica son permitidas siempre y cuando no rebase los máximos permitidos para la jornada que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, yo creo que sí se puede. Sí, y sobre todo porque se establece ahora con la reforma que el trabajador y el patrón se pondrán de acuerdo cómo van a establecer las jornadas laborales, ¿no? Entonces, eso lo está estableciendo. eh, en el 58 segundo párrafo dice, con la reforma, esta, refiriéndose a la jornada, podrá ser distribuida de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras, pero la limitante te pone es que no puede exceder de 40 horas en su momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, así está. Ah, el Anonymous atendí. Yo tengo turnos de 12 horas, de lunes a jueves, es decir, son 12 horas. Lunes a jueves, termina la jornada laboral de las 48 horas. Descansan viernes, sábado y domingo. En este esquema de reducción de la jornada entra el concepto de descanso laborado. Es Sin decir, ¿cuál duda. es la forma correcta? Ya se movió, espérame. ¿Cuál es la forma correcta de pagar? ¿Descanso laborado doble o se considera tiempo extra? En el ejemplo de que el trabajador viene a laborar el viernes y el sábado. Gracias. Bueno, primero tienes que ver qué dice tu contrato colectivo de trabajo o tu contrato individual y si considera al viernes y al sábado como parte de la jornada laboral, como tal. Porque si tus contratos dicen tu jornada, colectivamente hablando, en el sindicato es de lunes a jueves, entonces viernes, sábado y domingo son días de descanso. Pero si tu jornada en tu contrato colectivo de trabajo dice de lunes a sábado, o sea, te está extendiendo de lunes a sábado, pero ustedes deciden, conforme al 59, trabajar nada más de lunes a jueves, entonces puedes entrar en el parámetro de pagar horas extras viernes y sábado, porque estás porque no está catalogado como un día de descanso, sino está catalogado como un día ah, de jornada laboral, de viernes y sábado. Que Pero ahí, Paco, yo creo que sí tendrían que pagar el descanso, porque con independencia que el contrato diga que lo trabajó del lunes, que trabaja de lunes a sábado, pero como ya cumplió con su jornada en 4 días, entonces los otros 2 días, para mí tendrías que pagarlos como descanso obligatorio. y es a donde iba. Y dependiendo del lugar de la República Mexicana donde te ubiques y cómo lo hayan interpretado los tribunales. Porque me ha tocado que me tocan con pagos de día de descanso laborado, como dice Pablo, o me ha tocado que son y los consideran como tiempos extras. Entonces, sí es importante que tu abogado o la persona que está ahí localmente contigo te dé información respecto de tu área donde estés ubicada, ¿no? Elizabeth Morales, para clarificar una duda, ¿el tiempo de comida será computado obligatoriamente en la jornada considerando la reforma? Hoy por hoy sí es, el día de mañana no lo sabemos porque no hay una interpretación tal cual. Si tú quieres ser la primera empresa, me mandas un mail, por favor, y me dices cómo le vas a hacer, porque si no la vas a considerar dentro de la jornada, porque como se establece en la reforma, te pudiese permitir no dejarla dentro de la jornada, pero tendríamos que estar sujetos a ver qué nos dicen los tribunales laborales. Hoy por hoy, en mi forma de ver las cosas, si soy bien papista, así letra por letra, palabra por palabra, en mi concepto no debe formar parte de la jornada laboral, pero yo no soy autoridad para interpretar. Entonces, ahí sería, no sé, a lo mejor Pablo y Javier pueden tener una opinión distinta a la mía, dependiendo donde ellos trabajan. Pablo está en la Ciudad de México y Javier en Tijuana. Entonces, esas áreas a lo mejor tienen una forma de pensar los tribunales de manera diferente, ¿no? Aquí hoy en día, como lo dijimos, Paco, en aquí si es media hora, lo que le dan de descanso será computada como parte de la Computada jornada. como tal. Si es Ajá. una hora, como es discontinua, no. Vamos a esperar que confirma ¿cómo se llama? La reforma y a lo mejor adelantándome a lo que ustedes opinen, sería bueno que una vez que ya se publique, a lo mejor hagamos otro webinar para precisamente aclarar todos estos puntos que van a ser parte fundamental de la reforma. Claro, es un follow-up, un webinar, un panel de follow-up.
Otro Anonymous, para evitar cambiar en los documentos la jornada conforme se vaya reduciendo, puedo agregar la tabla. Sí, es la recomendación que les iba a dar. Sí, y se me pasó cuando estábamos viendo la de la tablita. Ponle en tu contrato colectivo, en tu individual, ponle la tablita y es de aquí la jornada laboral para no estar cambiando. Una vez que llegue el 2027 le pones en el contrato colectivo. ¡Pum! Ahí está la tablita. Y vayas, bajo esa nos vamos a regir. Tienes que negociarlo con tu sindicato a ver si te deja. Pero yo lo pondría de esa manera, no lo sé. Porque ya te estás adelantando para las siguientes modificaciones. Ya sería, y bien pensado, mi querido Anonymous. Jaime de Jesús Mandujano, quiero pensar que dice ahí. ¿Cuáles serían los siguientes pasos en este proceso? ¿Qué sigue para cada quien? Empresas, tribunales, laborales, gobierno, etcétera. Pues primer paso que quede ya como ley, publicada en el diario oficial, tanto la reforma constitucional como la laboral. Una, dos, hacer las modificaciones a cada uno, como empresa, hacer las modificaciones a los contratos, tanto colectivos como individuales, reglamentos y demás documentación que tengas en tu empresa para que se enfoque a lo que está establecido aquí en las reformas. Los gobiernos pues tendrían que ahora sí, ver, sobre todo los tribunales, ver de qué manera van a empezar a interpretar las cosas. Y no lo sabremos hasta que no haya juicios. Y pues ahora sí que tanto trabajadores como empresas son los que van a empezar a meterle leña al fuego para poder sacar unas resoluciones que eventualmente la corte, el colegiado o los tribunales laborales estarán interpretando, ¿no? Eso es lo que yo veo a corto, a mediano y largo plazo, no, no a corto, a mediano y largo plazo. Daniel Ponce, cuando se realicen las adecuaciones al RIT y contratos individuales sobre los nuevos contratantes con las nuevas disposiciones legales, ¿qué pasa con el personal interno? ¿Se realizará algún adendum o se dará por automático? ¿Qué es personal interno? ¿Confianza? No lo sé. Yo creo que se refiere a los que ya están Adentro. laborando, Pero o pues, sea, si a la ya les gente afecta activa ahorita que el está RIT. laborando. Sí, pero yo ahí aconsejaría que sí se hiciera el adendum, más Sí, vale, para que quede claro que se hagan adendum a los contratos y desde luego al reglamento interior de trabajo, al contrato colectivo, a las políticas si es que se tienen establecidas, pero que sí se haga el adendum. Es mi recomendación. así es. Correcto. No me quedó claro hasta cuántas horas dobles podrán laborar los trabajadores en base a la tabla que mostraron. Ok, voy a contestar esa rápido, ¿no? Eventualmente, o sea, en el 2030, el tope de horas dobles va a ser 12. Ahora, ¿cómo va? En el 2027 vamos a seguir con un máximo de 9 horas dobles. En el 2028 el máximo de horas dobles va a ser 10, 2029 11 y ya en el 2030 llegamos al tope de 12 horas dobles. Y va a quedar esto también en 4 triples. Entonces vamos a llegar a un máximo de 12 dobles, 4 triples. Entonces, 2026 siguen nueve horas dobles. 2027 siguen 9 horas dobles. Ajá, 2028 se aumenta a 10 horas dobles. 2029 se aumenta a 11 horas dobles. 2030, que es el tope, se aumenta a 12 horas. así es. Y las Luego, cuatro. Lo único que decía ahorita Javier, que tenía buen punto, es que no hay una limitante para efectos de las cuatro horas de los tiempos triples. Gracias, Jun, por ponerlo ahí. Si quieren tomarle ah, foto a su pantalla, o con el celular, lo se que sea, podría ahí hacer está. adendum. Yo creo que ya contestamos la pregunta de Adrián Ramírez, o sea, sí, adendum a los contratos individuales. Vamos a hacer un adendum, no necesariamente nuevos para los que ya están laborando. Ajá. René Camiruaga, buenos días. Con personal en planta productiva se entiende el control, registro de asistencia mediante un dispositivo electrónico. ¿Aplicará esta obligación para los trabajadores denominados de confianza? Sí, va a aplicar para Sí, todos. para todos. Sí, para todos. Porque tú vas a tener como obligación como empleador tener registradas tus horas de entradas y salidas para compartir en caso de que te lo pida la autoridad cuáles son tus jornadas. Eso ya va a quedar así.
Carla Pola, ¿qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Segundo turno, en turnos nocturnos que normalmente trabajaban 42 horas. ¿Qué con ello? Pues estaba Pues, aclarando porque yo decía que cuando yo decía segundo turno, o sea, entiendo, ¿verdad? Que generalmente se refiere al que trabaja en la tarde, noche o noche, entonces nada más estaba aclarando ahí ella de... que son 42 horas Pero el turno las nocturno. horas de entrada y salida no van a ser exactamente las mismas para todos. Yo por eso preguntaba, pues, yo no en la pregunta anterior no sabía yo exactamente a qué hora inicia o termina el turno, el segundo turno específico de quien hizo la pregunta, pero bueno, aquí está aclarando el concepto general de lo que es el segundo turno. Sigue, Juan Pablo. Aquí A ver, bien, aquí ya nos dio hasta turnos y horario y todo, ¿eh? toda la aclaración del segundo y el tercero, el tercero, dice, en nuestro caso, es que si hace una pregunta ahí Juan Pablo, a ver. Sí, se considera un cambio en las condiciones Primero, generales de trabajo. segundo, tercero, en nuestro caso se extenderían las horas del tercer turno, que es de 12 a 6 es nocturno ese. Sí, ahí trabajas de 12 a 6. No me queda clara a la pregunta de Juan Pablo. Como quiera, tienen nuestros datos de contacto y si nos gustan mandar un email y con gusto a vuelta de correo también se las podemos contestar, ¿no? En Anonymous, ¿podrían explicar a qué se refieren con que las jornadas nocturnas no entran en el supuesto de 40 horas hasta el 2030? ¿Cómo funcionan los años anteriores? Lo que pasa es que la jornada nocturna trabajas 42 horas y las 42 horas, deja nada más, saco aquí la tablita que Mira, así de tengo. fácil. En el primero de 2027 van a seguir trabajando 42. En el primero de enero de 2028 van a seguir trabajando 42. En el primero de enero de 2029 van a seguir trabajando 42. Y en el primero de enero de 2030 ya van a trabajar 40. Entonces, al turno nocturno no se va a ver beneficiado sino hasta el 2030, Correcto. porque todas las reducciones que se van a ir haciendo paulatinamente, ellos siguen estando por debajo de las horas que se están reduciendo. Es correcto. Entonces, por ello no les afecta, sino ellos se verían afectados favorablemente hasta el 2030. Sí. Eh, si pagamos, Erika Arzú, si pagamos de manera diferente a 40, 45 y 48 y dejamos de contratar a las 48 horas y los empleados renuncian o son despedidos entre ahora y entonces, y nuestras tarifas más altas es la de 45 horas, en ese momento, dado que ya no tenemos un empleado de 48 horas y las tarifas más altas es la de 45, ¿podemos pagar 45? Sí, pero va a ser el mismo salario porque tú vas a bajar las jornadas, pero no vas a bajar el salario, no vas a tocar el salario. No, haz Entonces, de cuenta que yo realmente, trabajo contigo, Pablo, y trabajo 48 horas y me sí, pagas 10 pesos. Y Javier trabaja contigo, pero Javier trabaja 45 y le pagas a él 7 pesos. Entonces, el día que me corras a mí, o que yo renuncie, o que pase lo que pase, yo ya no laboro contigo, y yo era el único empleado que había de 48 horas, de 10 pesos, ahora el empleado de más alta jerarquía en cuanto a horas y sueldo es Javier de 45 y que gana 7 pesos, entonces su cielo salarial ahora será de 45. correcto. Ahí Entonces, sí. pues, sí, Ese ya es- no tienes de 48. Ya no debes Vamos a tener empezar ninguno de a correr 48. gente, ¿no? Sí, ya no debes tener ninguno de 48. Todos deben de estar en 45. Pagamos diferente para la misma posición. Bueno, la ley te dice que a trabajo igual, salario igual. Con Palabras más, eficiencia y palabras eficiencia de menos. todos lados. Entonces sí tenemos que tener cuidado ahí, haz un análisis al respecto. Yo te lo recomendaría en ese sentido. Otro Anonymous. Si no puede ingresar al inicio de la sesión, sí, está grabada, salvo que Yunen me diga otra cosa. Daniel Ponce, plantilla actual sobre los horarios de trabajo. Ay, sí, me quedé en la luna, mi estimado Daniel Ponce. No entendí qué significa eso, plantilla actual sobre los horarios de trabajo.
Sí, tampoco entendí la pregunta, la verdad. Gracias por las respuestas, muchas gracias. Rodolfo Ordorica, ay Dios, está larga esa pregunta. Dice, reformulo contexto. Considero que el contrato establece expresamente un pago por hora y no un salario semanal o mensual fijo. ¿Tu contrato lo establece así? Quiero pensar. Empresas en donde, empresas en donde el salario está pactado contractualmente por hora trabajada y la jornada ordinaria establecida es de 45, 48 horas semanales, surge la siguiente duda jurídica. Ante la reducción legal de la jornada máxima semanal, el patrón puede mantener intacto el salario por hora y únicamente reducir el número de horas trabajadas por cuanto ello implique un menor ingreso semanal para el trabajador. No le podemos bajar el sueldo o el salario o las prestaciones a los trabajadores con la reducción de la jornada. Entonces, si tu idea es pagarle menos porque va a trabajar menos horas, no se les puede pagar menos. O bien, para cumplir con la prohibición de reducción salarial, es necesario modificar el esquema de remuneración, por ejemplo, ajustar el salario. El salario no se puede modificar, o pactar un salario garantizado. Lo que tú estés pagando ahorita, ese salario se va a tener que quedar ahí, aunque trabajen menos horas. Eso, aunque sea por hora, o por semana, o por mes, o por lo que sea. No específicamente, tanto la reforma constitucional como la laboral establecen la prohibición de reducir salario, sueldo o prestaciones. Será, aquí, Laura Treviño, ¿será válido para el grupo de empleados de confianza que tengan los registros autopopulados, es decir, marcajes predeterminados, o bien será tomar los marcajes reales en los sistemas de tiempo y de asistencia? Ah, si somos más papistas que el Papa en ese sentido, eh, tendríamos que establecer que las horas de entrada y salida deben de marcarse según entren, según salgan, porque así lo establece al menos la reforma donde te dice que se tendrán que tener electrónicamente manejadas las jornadas laborales. Tatán. Elizabeth Morales, a partir de 2026 comienza la limitante de las horas extras dobles. No, esto empieza a partir ahorita te digo exactamente cuándo empieza la Sí. limitante. Ta, 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 ta. En 2027 En sería el porque son. 27, las horas extras empiezan a cambiar a partir del 2028. Es decir, Ujú. no es que usen una limitante, sino ya aumenta. Ahorita tienes 9, 2026, 9, 2027, 9. A partir del 2028 ya tienes 10, 2029, 11 y 2030, 12. Ya creo que ya lo habíamos platicado, pero bueno, ahí está. Guillermo Puga, ¿cómo se va a llevar el control de asistencia de algunos trabajadores que no lleguen o terminen su turno en las instalaciones de la compañía? Ejemplo, un mensajero que inicie con sus mandos desde un lugar diferente de domicilio. Pues mira, hoy por hoy existen muchos apps. Yo creo que cada compañía va a tener que crear sus propios dispositivos y sus propias, por ahí decimos, pues, sus propias mañas para tener eso, porque es una obligación por parte ahora de la empresa o del empleador el tener registradas las jornadas, ¿no? Se ha venido hablando de las 12 horas dobles y 4 triples como máximo para el 2030. ¿Cómo se podría considerar el descanso laborado, el cual actualmente, pues no se modificó el descanso laborado, se paga igual? Exacto. 200% igual. Es correcto, es correcto. Más el salario, o sea, Sí, sería un sí. salario triple, digamos. Ajá. Podemos cambiar el esquema de pago por semana a pago por hora y así simplemente pagar las horas conforme a las reducciones, que no se puede. No, no, no. El salario no se puede pagar menos. Así reduzcas y ahora vas a trabajar por horas, no puedes cambiar ese esquema. El esquema, si yo estoy ahí trabajando y me pagas por 48 por semana y ahora me vas a pagar 48 por hora, y yo ganaba 10 pesos, los mismos 10 pesos me vas a tener que seguir pagando. Eso aunque ahora trabaje 40, no viene nada. No sé si hay alguna otra pregunta porque ya no veo. Es la última de Julio Briseño. Este, pues hombre, creo que hemos llegado al final de nuestra presentación. No me resta agradecer a mis compañeros, a Pablo y a Javier, por estar aquí con nosotros y presentar este panel, este webinar
con ustedes. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de su interés. Si tienen preguntas, tienen nuestros datos de contacto, ya sean nuestros celulares o nuestros emails, nos pueden marcar o enviar un WhatsApp. Mucha de la gente utiliza más el WhatsApp que cualquier otra cosa. By all means, please do. Gracias por las manitas y los aplausos y los corazoncitos por ahí. No sé, Pablo, si tienes algunas palabras para cerrar antes de irnos. Sí, muchísimas gracias a todos. Como bien lo dices, ojalá haya sido de su interés, hayamos aclarado dudas. La cuestión sí es importante mencionarles que este es un proyecto y aun cuando va casi para ser como va a quedar, pueden haber algunos cambios y por lo que, como comentamos, a lo mejor hacemos un webinar de seguimiento una vez que ya se haya publicado y que ya sepamos exactamente cómo van a ser y cuáles son las estrategias que se deben de seguir adelante. Pero si en el Inter tienen cualquier duda, estamos a sus órdenes, como dijiste, en el WhatsApp, en el teléfono o en el mail. Gracias a Gracias. todos por su Yo creo, participación. yo creo que, Pablo, dándole hincapié a lo que acabas de mencionar, un webinar de seguimiento, yo creo que va a ser muy importante el seguimiento en cuanto a la regulación secundaria para efecto de registro de la jornada laboral. Vamos a ver qué Ujú. viene ahí, y sobre todo, no nada más la obligatoriedad, sino porque habla en el transitorio, habla de las obligaciones y las excepciones. Hay que ver cuáles empresas, y yo me inclino que va para mi pymes y pymes, esa excepción más que todo, ¿no? Yo creo que va por por ese lado, en ese sentido. Javier, creo que tuvo que tomar una llamada o algo, no lo sé, pero pues también agradecemos a Javier por su participación. Jun, no sé qué protocolo tengas para cerrar, y si no, pues nos despedimos de nuestra audiencia. No, ya, listo. Perfecto. Pues muchas gracias a todos, la verdad, se les agradece que se hayan quedado hasta el final. Ahí todavía tenemos bastante gente pegada aquí en la transmisión. Muchas gracias. Tienen nuestros datos de contacto. No duden en comunicarse con nosotros. Y pues ahora sí que bonita semana para el resto de esta semana, ¿no? Bendiciones. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.